Hello again and welcome to today's class video. Hoy vamos a empezar a estudiar un tema muy importante de la gramática en inglés. Consiste en los modal verbs, los verbos modales. Y digo que vamos a empezar a estudiar porque vamos a tener dos sesiones de este tema, que es un poquito extenso y necesitamos comprender muy bien lo que tiene que ver con los verbos modales, cuáles son, cuál es su estructura gramatical y para qué se utiliza cada uno. ¿Ok? Entonces hoy tendremos la primera lección. Are you ready for the class? Alright, let's get started. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el propósito de utilizar los verbos modales. Entonces los verbos modales se utilizan para expresar habilidad, ability, request, que tiene que ver con requerimientos, permission, permisos, advice, consejos, obligation, obligación, and future possibility, posibilidades en el futuro. Hoy vamos a hacer foco en los tres primeros: habilidad, requerimiento y permiso. En la segunda clase que tengamos vamos a terminar con los otros aspectos. ¿Ok? Ok, entonces estemos muy atentos. Antes de conocer los verbos modales, ¿cuáles son? Vamos a hablar un poco de su estructura gramatical, que se aplica para la gran mayoría de los verbos modales. Entonces, en esta primera estructura gramatical nos dice que cuando nosotros queremos utilizar verbos modales, podemos usar frases afirmativas o negativas con la siguiente estructura. Primero, cualquiera de los pronombres personales en inglés o nombres propios. Luego, vamos a hacer uso de un verbo modal. Aquí tengo un ejemplo con can and should. Estos son ejemplos. Y después del verbo modal vamos a utilizar la forma base del verbo principal de la oración. La forma base del verbo principal de la oración, sin el to. Un verbo como correr, caminar, saltar, levantar, disparar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso, un verbo. El verbo en su forma base es el famoso verbo que usted consigue cuando busca en el traductor de Google. Por ejemplo, usted quiere saber cómo se escribe barrer y el traductor le va a sacar la palabra en inglés. Esa palabra es la forma base del verbo. Si fuera en forma negativa, pues simplemente después del verbo modal, en este caso después de can, colocaríamos not, o después de should, colocaríamos not. Y aplicaríamos lo mismo. Entonces recuerden, la estructura para forma afirmativa y negativa debe llevar cualquier pronombre personal, cualquier verbo modal, la forma base del verbo principal de la oración. Y si fuera en forma negativa, pues cualquier pronombre personal, cualquier verbo modal, luego la negación, not, y finalmente la forma base del verbo. Verbo como, escribir, leer, estudiar, etcétera, etcétera. Ok. Very good. Acá tenemos una estructura para frases interrogativas. The question for. Si fuéramos a preguntar con verbos modales, vamos a iniciar con el verbo modal. Antes de escribir el pronombre personal, que puede ser cualquiera de los pronombres personales, vamos a escribir el verbo modal. Entonces, verbo modal, cualquiera de los pronombres personales en inglés. Finalmente, la forma base de un verbo principal de la oración, que más adelante cuando miremos los ejemplos van a ir detallando. Y cerramos con el signo de interrogación. Perfecto. Ok, entonces vamos a tomarnos un tiempo para escribir las dos estructuras que vimos allí en el cuaderno, muy juiciosos, y luego vamos a continuar con la temática.
Ok, entonces vamos a empezar a hablar de los verbos modales que se utilizan cuando queremos expresar habilidad, cuando nosotros queremos hablar de habilidad. Entonces acá dice que for ability podemos utilizar can't, could o be able to. Can, could or be able to. Estos verbos que tenemos aquí son exclusivos para expresar habilidad. Algunos de estos se pueden utilizar en otros casos, pero estamos hablando que con estos tres podemos expresar habilidad, ¿ok? Bueno, cosas que nosotros podemos hacer o que no podemos hacer. En caso de que fuera forma negativa. ¿Estamos bien? Lo que podemos hacer forma afirmativa, lo que no podemos hacer forma negativa. Very good. Empecemos a hablar de can. Can quiere decir poder en tiempo presente. Se utiliza en presente. Y luego del can va la forma base del verbo. Miremos este ejemplo afirmativo. Una persona dice, por ejemplo, I can read. Yo puedo leer, yo sé leer, soy capaz de leer. Otro dice, por ejemplo, I can dance. Yo puedo bailar, sé bailar. Pero en forma negativa alguien por acá dice I cannot or I can't fly. Yo no puedo volar, no soy capaz de volar. Entonces, como ustedes pueden observar, todas estas frases, estos tres ejemplos, nos están mostrando frases en forma afirmativa y en forma negativa. Todas están en tiempo presente. Porque el verbo can, que recordemos quiere decir poder, nos está hablando de una habilidad en tiempo presente. Cosas que nosotros podemos hacer o no podemos hacer, pero en tiempo presente. Ok. Could cumple la misma función que can, pero en el tiempo pasado, como ustedes pueden observar acá, in the past. Y su estructura es la misma, o sea, vamos a escribir el could, después del could va la forma base del verbo. Por ejemplo, acá dice Jackson could act well. Jackson pudo actuar bien. Or couldn't if he did a terrible job. O no pudo hacerlo bien en caso de que yo haya hecho un mal trabajo de actuación. Entonces aquí tenemos forma afirmativa, Jackson pudo actuar bien. O podría decir Jackson no pudo actuar bien. Couldn't act well. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos hablando en el tiempo pasado. Y para el tiempo pasado se utiliza could or couldn't. Very good. Y luego vamos con be able to, que normalmente no se considera como que digamos que es un verbo modal, es más bien una expresión. Es una expresión, observen aquí, be able to. Una expresión, pero tiene la misma función. O sea, para hablar de una habilidad, porque be able to quiere decir ser capaz de hacer tal cosa, ser capaz de. Entonces acá dice, they are able to fix the car themselves. Ellos pueden reparar el carro. Ellos, sin ayuda de nadie, pueden hacerlo. Entonces, tenemos una frase allí que nos representa la habilidad en tiempo presente. ¿Listo? Supongamos que yo quisiera hacer esta frase en forma negativa, entonces después de esta conjugación del verbo ser estar, are, colocaría la negación not. They are not able to. Aquí, en este espacio. ¿Ok? Tómense un tiempo, revisen lo que acabo de explicar, miren los ejemplos, escríbanlos en el cuaderno, escriban los conceptos y traten de interpretar muy bien lo que se acaba de explicar. All right. Now we have request, requerimiento. Para hacer un requerimiento o una petición, nosotros lo que tenemos que utilizar
es el verbo can o could o will o would o la expresión would you mind. La expresión would you mind. Ok. Entonces, repito, cualquier requerimiento o petición que se vaya a hacer en inglés es muy importante que se haga con uno de estos verbos modales o con esta expresión. ¿Sí? En el contexto que nosotros tengamos, pues necesitamos expresarle a alguien, queremos que haga algo por nosotros. Cualquiera de estos verbos se puede utilizar. Entonces, por eso es que en este ejemplo tengo can, could, will o would you open the door. ¿Qué quiere decir? ¿Puedes abrir la puerta, por favor? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? ¿Abrirías la puerta, por favor? Ese tipo de cosas. Entonces, recuerden, cualquiera de estos verbos modales nos sirve cuando nosotros queremos hacer una petición. Como ustedes están observando, estas peticiones normalmente se hacen con forma interrogativa. Por esa razón es que nosotros utilizamos la estructura interrogativa aquí, que aplica con cualquiera de los verbos modales que hacen parte del requerimiento. Aquí tenemos que podría utilizar, vuelvo a repetir, can, could, will, would. Luego de eso coloco un sujeto y acá luego coloco el verbo. El verbo, recuerden que es un verbo en forma base. Por eso aquí dice could you clean. Entonces aquí vean, tengo could, acá tengo un sujeto, tú, o puede ser ustedes también. Y acá tengo el verbo limpiar. Acá tengo un complemento y cierro con el signo de interrogación. Porque los requerimientos se hacen con forma interrogativa. Hablemos de la expresión would you mind. La expresión would you mind es una expresión que se puede escribir el verbo en dos formas. Una forma es la forma con el to y otra con el gerundio, que sería así como está aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos dos formas de utilizar el would you mind para hacer una frase que tenga que ver con requerimiento. Acá dice, would you mind to clean my underwear? Si no quiero decir would you mind to clean, yo puedo decir would you mind cleaning, que sería la otra forma. Como están observando, es colocando acá la terminación ing. Y si no quieren colocar la terminación ing, pues simplemente escriben to y el verbo. Y el verbo. All right. Igualmente, tómense el tiempo de analizar los ejemplos, la explicación que acabo de dar, para que tengan la idea de este aspecto de verbos modales, los requerimientos. Very good. Y vamos a terminar entonces con lo que tiene que ver con los permissions. Cuando nosotros queremos solicitar un permiso, necesitamos una aprobación para algo, en inglés debemos hacer uso de can, could, may o do you mind if. Repito, can, could, may or do you mind if. Can ya sabe que significa poder, could es la función en tiempo pasado, pero aquí cumple como una especie de condicional. Ahora lo vamos a mirar. May también quiere decir poder. A diferencia de el can, es que may es para hablar de posibilidades y can, recuerden que generalmente es para hablar de habilidades. Pero acá cumplen la misma función. And do you mind if es una expresión. ¿Qué quiere decir más o menos? ¿Te molesta o le molestaría o le importaría? Cosas así. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos uso del can, could o may en una pregunta, normalmente estamos pidiendo
es un permiso. ¿Sí? Estamos solicitando una aprobación para desarrollar cierta actividad, cierta acción. Por eso acá en esta pregunta que dice can, podemos colocar can, o podemos colocar could, o podemos colocar may. Tenemos la frase can I go, o could I go, o may I go. Aquí estoy requiriendo una aprobación. Acá tengo un ejemplo. Where can I go, mom? ¿A dónde puedo ir, mamá? O he can or can't stay here. Miren, acá tengo el may. They may not leave. Ellos no pueden salir. No tienen la posibilidad, no tienen permiso para salir. Do you mind if I go to the toilet? ¿Te molesta si voy al baño? Maluco, si voy al baño, ¿puedo ir al baño? Cosas así. Entonces recuerden que los verbos modales para solicitar permisos son can, could or may. Y que existe la expresión do you mind if, que es una expresión mucho más formal que las otras, un poquito más elaborada. No es un verbo modal, pero es una expresión que cumple con el propósito. Y el propósito es solicitar permisos. ¿Listo? Estas expresiones generalmente se utilizan en inglés cuando nosotros vamos a requerir una autorización de una persona respetable, superior en cargo y todo eso. O una empresa, ¿sí? Una entidad de nuestros padres, nuestros familiares, las personas mayores, a la cual nosotros debemos pues solicitarle autorizaciones. ¿Ok? Bueno, entonces analicen muy bien estos ejemplos que están acá, la explicación que acabo de dar de esta tercera parte, el tercer aspecto de los verbos modales, y escriban en el cuaderno la información. Alright guys, vamos a hablar de la actividad que está destinada para esta primera parte de la clase. Así como ustedes pueden observar, dice ahí superheroes, y vamos a hacer un trabajo relacionado a un superhéroe. Entonces voy a explicarles para que ustedes vayan cayendo cómo vamos a hacer la actividad. Vamos a seleccionar un superhéroe. En este caso tengo un superhéroe muy conocido por todos. ¿Quién es este señor? Todo el mundo sabe que es Superman. El caso es que nosotros no vamos a escoger un superhéroe ya conocido de ningún tipo de programa, ni DC Comics, ni Marvel Comics, de nada. Vamos a buscar un superhéroe propio, pero este es para que ustedes tengan una abrebocas de ejemplo. Vamos a pensar en las habilidades que tiene ese superhéroe, que ustedes lo pueden crear. Entonces ustedes van a pensar, por ejemplo, mi superhéroe vuela, fly. Entonces cuando ya ustedes tengan claro eso, lo que van a hacer es estructurar una frase donde escriban lo que él puede hacer. Aquí en este caso dice Superman can fly. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué más puede hacer Superman? Dice por aquí lift heavy things. Puede levantar objetos pesados. Entonces yo hago mi frase y coloco Superman can lift heavy things. Superman puede levantar objetos pesados. ¿Van entendiendo? Estamos utilizando el can porque estamos hablando de habilidades. ¿Listo? Bueno, este es el ejemplo con un superhéroe que sea famoso. Pero lo que ustedes van a hacer es conseguirse un superhéroe cualquiera. Yo, por ejemplo, en este caso, tengo la imagen de un superhéroe no conocido y le puse esta cara fea de una foto que tenía por ahí. Y ustedes van a colocarle un nombre propio. Por ejemplo, este superhéroe se llama The Super Teacher. Y cuando ya tengan todo eso en una diapositiva, van a escribir todas las habilidades que tiene el superhéroe que ustedes crearon. En este caso, The Super Teacher
tiene habilidad de volar, fly, speak any language, hablar cualquier idioma, walk through walls, caminar sobre paredes, aquí me faltó la K, read 10 books in a minute, leer 10 libros en un minuto, es una vaina tesa este super teacher. Pero ojo, además de escribir habilidades que él tiene, que deben de ser 7 como mínimo, también van a escribir en otra diapositiva la misma imagen y más o menos en este estilo 7 inhabilidades, 7 cosas que no puede hacer. Y cuando ya ustedes tengan esas dos diapositivas hechas, en una tercera van a hacer un escrito donde van a hablar de sus superpoderes, de superpowers. Esos superpoderes deben de llevar inhabilidades seguidos de las habilidades. Ojo, todo lo que no puede hacer seguido de lo que puede hacer. Y cuando ya tengan eso allí claro, entonces ustedes van a armar las 7 frases. Las 7 frases con la imagen del superhéroe por acá. Yo aquí tengo un ejemplo. Y ustedes arman las 7 frases. Por ejemplo, acá dice: The super teacher is not able to fly, but he is able to read super fast. Entonces acá tengo una frase donde dice: lo que no puede hacer, no puede volar, pero puede leer muy rápido. Super teacher can't lift everything, but he can speak any language. The super teacher, el super profesor, no puede levantar objetos pesados, pero puede hablar cualquier idioma. Y así hasta que lleguen a las 7 frases que van a llevar incluidas lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Eso en diapositiva. Lo que ustedes deben hacer cuando ya tengan todo eso registrado, cada diapositiva armada y esta diapositiva final, es hacerme la presentación en un video de ese superhéroe que ustedes tienen. ¿Sí? Cómo se llama, ¿cierto? La imagen que lleva ahí y las frases que ustedes van a leer. Traten de leerlas muy bien porque es importante para la nota. Recuerden que es un superhéroe creado. Yo aquí tengo ejemplos de que tienen que ver con el superhéroe pues que es profesor, pero ustedes pueden hacerlo con cualquier habilidad, que sea invisible, que puede leer las mentes, que se puede teletransportar, etcétera, etcétera. Piensen en las cosas que puede hacer, ¿sí? Piensen en ese superhéroe, que puede ser también incluso un superhéroe con figura de animal o con rostro, cabeza de perro, de caballo, lo que sea. El caso es que eso está a la creatividad de cada uno de ustedes. Recuerden, chicos, que todo el contenido de este video va en el cuaderno y el trabajo que ustedes van a hacer de esto debe estar en diapositivas. Bien bonito, algo bien chévere. Alright guys, that's all for today. Thank you for watching the video and see you next time. Bye bye.